Vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar la cita bíblica, primera epístola del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 18. Vamos a leer primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 18. Unidos vamos a dar lectura a esta cita bíblica. Mis hermanos que están en línea, si se han conectado, abran su Biblia también en casa y damos lectura. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 18. Unidos, dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Oramos. Dios grande y poderoso, te damos gracias porque nos permites estar en este santuario para traer el tema que ha sido de gran bendición para mis hermanos presentes y mis hermanos que están en casa, están en sintonía de la página de la iglesia Betel y su campo. Señor, muchas gracias porque hay muchos que están atentos a esta transmisión y también por el Face y por el YouTube. Espero, Dios, que la palabra sea de gran bendición a todo el pueblo tuyo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos al tema que vamos a considerar. Estamos estudiando cualidades de un líder. Cualidades de un líder. El apóstol Pablo habla acerca del ministerio que él ocupó. Nunca, si leemos la Biblia, nunca se había interesado por ser un servidor de Dios. Lo que a él le interesaba, cuando su nombre sabemos que se llamó Saulo de Tarso, él trataba de borrar, de quitar la gente que seguía a Jesús. En el corazón de él, cada día respiraba amenazas. Cada día que él lograba ese éxito, informaba a quienes tenía que informar. Estoy tratando de borrar
ese nombre llamado Jesucristo, no solamente en la mente de la gente, sino todos los seguidores que él tiene, trato de meterlos a la cárcel y acabar con esa plaga llamada cristianismo. Nunca se imaginó que él tendría un llamado. Nunca se imaginó que él tendría un encuentro con Jesús. Nunca, nunca, nunca. Él pensó toda la vida: voy a tratar de perseguir a los cristianos. Y usted, cuando lee la Biblia en Hechos capítulo 8, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, quiero que abra su Biblia, vamos a leer Hechos capítulo 8, el versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Noten ustedes el gran coraje, odio hacia los creyentes. Saulo de Tarso había presenciado la muerte de Esteban, de tal manera que él había ordenado la muerte de Esteban, acabar con el predicador, acabar con el siervo de Dios que estaba proclamando la palabra. Sin embargo, él no pudo terminar lo que él había planeado. Este hombre de Dios llamado Esteban, si usted lee detenidamente todo el capítulo 7 de Hechos, va a descubrir que Esteban fue un siervo utilizado por nuestro Dios con poder y con autoridad, de tal manera que la sabiduría que él tenía en vida, cuando le apedreaban, en el capítulo 7 versículo 55, dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y entonces en el 56 habla Esteban y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de ellos. Toda la gente escuchó esto. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sin embargo, el odio que tenía Saulo de Tarso no se había terminado. No se conformó con la muerte de Esteban. No se conformó que él, mirando piedra sobre piedra que lanzaban sobre él, y estaba semidesnudo, pusieron sus ropas, dice la Biblia, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Cómo murió Esteban? Como un mártir. Pero a pesar de eso,
el evangelio no se detuvo. La iglesia empezó inmediatamente a colocarse en las manos de Dios, porque ellos habían presenciado la muerte de Esteban. Y dice la Biblia que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y toda la iglesia fue esparcida en Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Hubo un grupo de creyentes piadosos, llevaron a enterrar a Esteban. Pero Saulo de Tarso, no conforme con la muerte de Esteban, dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba, imagínese, piense de qué manera Saulo de Tarso arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El odio, el coraje, la ira, el rencor que tenía almacenado Saulo de Tarso en su corazón, dijo: voy a acabar con esta gente. Sin embargo, no pudo detener a la iglesia. ¿Por qué no pudo Saulo de Tarso detener a la iglesia? Porque la iglesia había recibido el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo y no le importó la persecución. Le dolió la muerte de Esteban, pero la iglesia no se encerró en su cuarto. La iglesia no se encerró en su habitación, sino que la iglesia, vamos al versículo 4, ¿qué pasó con la iglesia que Saulo de Tarso estaba persiguiendo? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué valor tenía la iglesia? La iglesia no se quedó con los brazos cruzados. La iglesia no se quedó con miedo a encerrarse, porque el joven Saulo tenía autoridad, tenía permiso. Los sacerdotes lo apoyaban con todo lo que él estaba haciendo. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia nunca será derrotada por los poderes demoníacos, porque la iglesia tiene un empoderamiento. La iglesia tiene la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a favor de la iglesia, y el Espíritu Santo defiende a la iglesia y llena a la iglesia de autoridad. Por eso Saulo de Tarso vio todo esto y dijo: no es posible, no es posible, porque muchos de los que él trataba de arrastrar y meterlos a la cárcel habían escapado de sus manos. Y dice la Biblia que fueron esparcidos, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bendito sea Dios. La iglesia no la puede frenar, ni el mismo diablo no puede frenar a la iglesia. Cuando la iglesia está muy relacionada con su Dios, con el Salvador del mundo, cuando la iglesia está muy unida a seguir adelante, nadie la puede detener, porque el Señor Jesús está a favor de la iglesia. De tal manera que todos se iban esparcidos, anunciaban el evangelio, y dice la Biblia que ellos entraban a las casas. ¿Y qué encontraban en las casas en aquel tiempo de la persecución? Versículo 7. Versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero un siervo de Dios estaba respaldando el trabajo que la iglesia desempeñaba. Vamos al versículo 5 y 6.
de quién se trata. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Grande es el poder de Dios. Ahora bien, nuestro tema, cualidades de un líder, decía a ustedes que Saulo de Tarso nunca pensó, nunca se imaginó que el Hijo de Dios tendría un encuentro con él. Usted lo sabe en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Ahí narra el versículo 1 al versículo 6. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué milagro tan grande? Sí, un milagro grande. Nunca Saulo de Tarso había escuchado esta voz, la voz de Jesús. Y dice la Biblia que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él iba, vamos a llamarle, montado en un caballo. E iba emocionado Saulo de Tarso, respaldado por los sacerdotes, y llevaba cartas, como diciendo: por medio de estas cartas me respaldan para dar muerte a los discípulos, y tengo todo el respaldo de los sacerdotes, así que no tengo problemas. Ya había amenazas en el corazón de Saulo de Tarso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con él. Nunca se imaginó que le iba a rodear un resplandor de luz del cielo. Nunca se imaginó que escucharía su nombre a través de una voz que le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Inmediatamente pregunta, y le dice la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora preguntamos, ¿por qué Saulo de Tarso en ese momento le dice a Jesús, cuando él escucha: yo soy Jesús, a quien tú persigues? Yo soy Jesús. Mire qué dicha, qué privilegio, que en ese momento de amenazas contra la iglesia, el Señor le habla. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí comienza su conversión. Nunca se imaginó
que Jesucristo lo llamaría por su nombre. Nunca se imaginó lo que usted va a leer. Vamos a adelantarnos. Él se convirtió, él oró, él ayunó, él se bautizó y recibió también la llenura del Espíritu Santo. Noten ustedes el versículo 17 del capítulo 9. Ahí está lo que estoy hablando. No solamente escuchó la voz, sino que Ananías, fue entonces Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Había quedado ciego. ¿Y qué más le dice? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose dio otro paso, se bautizó, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Quiero que usted note el por qué Saulo de Tarso tuvo ese privilegio. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo descubrió en Saulo de Tarso 10 cosas. En este hombre que odiaba a la iglesia, y usted acaba de leer conmigo, arrastraba a hombres y a mujeres. El Señor Jesús vio su potencial que había dentro de él, y el Señor Jesús planeó salvarlo, no castigarlo por lo que había hecho con la iglesia, no castigarlo por haber ordenado la muerte de Esteban, sino que el Señor Jesús, de una manera bonita, preciosa, el Señor solamente le cerró la vista. Fue lo que hizo el Señor. Y por un espacio de 3 días estuvo ciego Saulo de Tarso. Pero ¿por qué lo hizo así el Señor? Quería demostrarle su poder en la vista, en todo su ser. Y el Señor lo hizo. Por eso el Señor usó a Ananías y le dice, ve y visítalo. ¿Cómo dice el 15? Vamos al 15. Ahí está la palabra que quiero que usted lea conmigo. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. El Señor Jesús le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué hermoso. Y el Señor le sigue diciendo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, quiero dar a conocer lo que el Señor Jesucristo descubrió en Saulo de Tarso. Por ejemplo, usted cuando ve una gente mala, ¿qué piensa? Decimos, merece la cárcel, porque es mala la persona. Como que no nos agrada que un maleante
goce de privilegios de la libertad. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado a un indigente, a un borracho, a una prostituta, a un hechicero, a alguien más? No nos interesa que él se salve, porque nosotros no tenemos ese potencial que Jesús vio en Saulo de Tarso. Con trabajo en nuestra casa tratamos de rescatarla. Por eso el Señor dice: no, este pobre está pobre. No tiene lo que tiene Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, número uno, Jesús encontró que tenía un buen corazón. Dirán ustedes: malo, porque maltrataba a la iglesia. Todo lo contrario de lo malo. Jesús encontró un corazón que estaría rendido a los pies de Jesús. Jesús encontró integridad en Saulo de Tarso, persistencia. No estaba quieto, estaba siempre pensando en dañar. Por eso Jesús vio integridad en él, donde se motivó buscar carta de sacerdotes y acabar con todo lo que él había pensado. Jesús vio en él ánimo voluntario. ¿Quién lo había mandado? De él nació. Él dijo: yo puedo hacerlo. Así que Saulo de Tarso tenía ánimo voluntario para practicarlo. ¿Qué más encontró Jesús en este señor Saulo? Encontró regocijo. Se regocijó cuando murió Esteban. Sí, lo celebró. Le dio risa. Se reunió con sus compañeros y al fin dijo: muerto Esteban. ¿Cómo dice un dicho un poco medio feo? Dice un dicho: muriendo el perro, se acaba la rabia. Y Saulo de Tarso dijo: muriendo Esteban, se acabaron los predicadores. Se acabaron. Va a haber miedo en los que quieran predicar. Va a haber miedo. Muchos van a retroceder. Pero Saulo de Tarso ignoraba que la investidura del Espíritu Santo estaría con los varones, estaría con la iglesia, estaría con los siervos de Dios. Jesús vio regocijo. ¿Qué más vio el Señor Jesús? A pesar de ese coraje, ese odio, el Señor Jesús descubrió en él humildad y descubrió lágrimas. Descubrió Jesús humildad. Cuando él estaba, vamos a la Biblia para que usted lo lea. Hechos 9:11. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate, le dice a Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahí está la humildad, ahí están las lágrimas. Y dice el versículo 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, en una palabra, dijo Ananías: tengo miedo.
me va a arrastrar por mis pelos, me va a agarrar. No, Señor, yo no voy. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento me es este. Qué bueno. ¿Qué más vio el Señor Jesús? Vio fidelidad. Fue fiel. Este hombre peligroso fue fiel a su trabajo, fue fiel a los sacerdotes, fue fiel a sus pensamientos, fue fiel a sus decisiones, fue fiel al odio que le tenía atrapado, fue fiel. Por eso Jesús dijo: me conviene salvarlo, porque este hombre llamado Saulo de Tarso tiene mucha fidelidad y lo voy a afinar a mi manera, dijo el Señor. ¿Y qué más vio Jesús? Vio vigilancia. Este señor Saulo de Tarso vigilaba donde escuchaba una oración, una alabanza. Como él vigilaba las calles, las transitaba, las caminaba, era vigilante. Era una persona astuta, quería destruir lo de Dios. Por eso Dios dijo: me conviene salvarlo, porque tiene fidelidad este hombre como ningún otro. Este es intrépido, más que Pedro y más que los demás. ¿Qué más vio Jesús en Saulo de Tarso? Firmeza. No claudicaba, no se ponía a pensar en la distancia donde se encontraba la iglesia, donde se encontraban los hijos de Dios. Era firme. No había montaña que no cruzara, no había mar que no cruzara. Este hombre estaba firme en su decisión, firme. Imagínense lo que estaba almacenado en su corazón: firmeza. ¿Y qué otra palabra encontró Jesús? Tal vez usted diga: pero ¿cómo va a encontrar Jesús en él esto? Encontró fe. Encontró fe. Porque cada vez que amanecía o despertaba decía: voy a ganar la batalla, voy a derribarlos, tengo fe que voy a ganar. Y todo parecía bien. Pero ¿qué notó Jesús por último en él? Notó amor. Aparte del odio, aparte del coraje, aparte de las raíces de amargura, Jesús vio que en él depositó su amor en los sacerdotes, en las cartas, en los que le apoyaban. Se acercó con amor. Y todo eso el Hijo de Dios lo estaba examinando. Examinó su corazón, su integridad, su ánimo, su regocijo, su humildad y lágrimas, su fidelidad, su vigilancia, su firmeza, su fe y amor. Eso Jesús vio en Saulo de Tarso. Ahora, ¿qué ve Jesús en nosotros? ¿Qué ve Jesús en nosotros? Los que queremos servir a Dios, los que queremos un cargo en la iglesia. ¿Qué ve Jesús en las mujeres y en los hombres? Jesús quiere encontrar esto, quiere encontrar estas virtudes, quiere encontrar en cada mujer, en cada varón esto, que sean infallables, que no retrocedan. Hay una lectura, por último, para que usted vea lo que el Señor encontró en Saulo de Tarso. Lo va usted a leer aquí, 2 Corintios 11, versículo 24 al 33. Lo que mencioné de Saulo de Tarso, usted lo va a encontrar, este potencial que en vida tuvo Saulo de Tarso. Vamos a la lectura y dice el versículo, vamos a leer del 23 en adelante, 23
en adelante. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le ha hacer tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Y qué dice él? 33. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Las cualidades que el Hijo de Dios vio en Saulo de Tarso. Qué versículo tan bonito escribe él. Y ahora ya como creyente, todo lo contrario, puesto de pie, lea el 28 conmigo. Ahora, ¿qué le preocupa? Ahora ya convertido, ya no Saulo sino Pablo, porque el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Mire lo que, y lea fuerte el 28. Ahora, ¿qué le motiva a él? Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Lo leemos completo otra vez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas. Gloria a Dios. Le preocupaba la iglesia. En plural, las iglesias. Faltaba la familia tal, y Saulo de Tarso decía: ¿por qué falta la familia? Antes perseguía a la iglesia, antes quería acabar con la iglesia, pero cuando el Señor Jesucristo vio las 10 cualidades en él, por eso este hombre llamado de Dios, ¿han leído todas las epístolas que él escribió? Se quedan medio serios. ¿Por qué no estudia usted todas las epístolas, todas sus cartas? Si usted lo hace, va a tener en su persona una metamorfosis. Va a salir del cascarón, va a salir de ese conformismo. ¿Cuántos años tenemos de conocer a Jesús?
y no hemos ganado un alma para Cristo. Una. Pensamos que la tarea es del pastor. No es del pastor. Las ovejas se reproducen. El asunto es de ustedes. El pastor alimenta a la grey, pastorea a la grey, pero las mismas ovejas se reproducen. ¿Qué ha visto Jesús en cada uno de ustedes que está aquí presente y mis hermanos en línea? A veces nos convertimos en candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿Dónde anda el hermano evangelizando? ¿Dónde anda la hermana visitando? Y los hijos perdidos. Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén. ¿Por qué le dijo Jesús así? Jerusalén es nuestra casa. Jerusalén es nuestro hogar. ¿Cómo vamos a hablar de salvación si los nuestros no son salvos? ¿Cómo vamos a hablar de obediencia si nosotros no estamos obedeciendo? ¿Cómo vamos a hablar de fidelidad si nosotros no estamos dando buen ejemplo a los miembros de nuestra familia? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a predicar santidad o regeneración? ¿Cómo? Si nosotros los principales no estamos haciendo la voluntad del Señor. Queremos ocupar un cargo en la iglesia y nuestros hijos no son salvos. Queremos ocupar un ministerio, queremos ocupar algo en la iglesia, pero nuestro hogar está destruido. ¿Cómo vamos a servir a Dios? El buen capitán empieza por su ejército. El buen líder, para ser buen líder, necesita llenar estos requisitos. ¿Qué le parece? El buen líder, Jesús no se equivocó. Quiero salvar a Saulo de Tarso, porque veo esto y esto, y es lo que usted ya escuchó. Esto veo en él. Y usted, cuando lea Hechos 9, va a notar que en pocos días comenzó a predicar. Se juntó con los discípulos. Tenían miedo los discípulos. Pensaron los discípulos: a lo mejor este no está convertido, está convencido y nos puede llevar arrastrando a la cárcel. Por eso Hechos 9, usted va a encontrar que los discípulos tenían miedo. Pero ¿cómo vamos? Oye, está loco. No, ¿cómo no? No, ¿qué no ves que y esto y aquello? No, ya el Señor lo salvó. Escúchalo predicar. Él no estuvo con Jesús y mira cómo predica de Jesús. Es que se cumple lo que él escribió. Segundo a los Corintios 5:17. ¿Qué escribió Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso cambio de Pablo. Gloria a Dios, hermanos, porque nadie puede cambiar a una persona, solamente Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Que Dios nos ayude para salvar a nuestra familia. Empecemos con nuestro Jerusalén. Empecemos con nuestro hogar. Para hablar de el tema que usted va a hablar, comience con su Jerusalén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias
por la palabra que hemos logrado estudiar en este hermoso momento. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a la obediencia. Señor, enséñanos cada día cómo servirte, Señor. Estamos estudiando acerca de los líderes que desean servir a Dios. Señor, permite que los temas que se van impartiendo a través del Face, a través de YouTube, a través de esta página, la Iglesia Betel y su campo, la palabra les motive a todos a analizar, oh Dios, si hay un potencial en las personas que quieren ser útiles, ocupar un cargo en la iglesia, que llenen estos requisitos. Si ellos los llenaran, si ellos los llenan, tendrán ese privilegio de servirte. Señor, enséñanos tu palabra, guíanos con tu Espíritu Santo, para que todos los que anhelamos servirte podamos tener estas cualidades. Señor Jesús, hablaste con Saulo de Tarso, realmente él tuvo una hermosa conversión. Señor, gracias, porque él fue un gran apóstol, un gran predicador, un gran siervo tuyo. Padre, a ti sea la honra y la gloria, porque tú, cuando vas a salvar al impío, lo transformas en una nueva criatura. Señor, gracias por mis hermanos que son salvos. Gracias porque cada uno de ellos desea ser útil, desea servirte. Ahora que piense en las cualidades, que piense en lo que ha escuchado, que la palabra maravillosa quede grabada en el corazón de cada uno de ellos, y que podamos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdanos a entender la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a toda verdad. Bendice a toda la iglesia, al pueblo que está en sintonía. Señor, bendice a todos los que desean servirte allá en su iglesia, allá en su estado, allá en su país. Usa la vida de ellos. Padre, te lo ruego en el nombre